1.7 rescatistas mueren por cada víctima. Los resultados durante los rescates de víctimas con el método COP en 650 edificios colapsados y 76 eventos de desastres. 0 rescatistas heridos. 1.7 rescatistas mueren por cada víctima. Los resultados durante los rescates de víctimas con el método COP en 650 edificios colapsados y 76 eventos de desastres. 0 rescatistas heridos, 0 rescatistas muertos, 0 víctimas heridos, 0 víctimas muertas. Rescate urbano de estructuras pesadas. Hola, mi nombre es Doug Cobb. Soy jefe de rescate del equipo de rescate americano. Mi experiencia personal viene de haber trabajado en 76 eventos de desastres y habiendo entrado a más de 650 edificios colapsados. Espero que el conocimiento que he adquirido de estos rescates sean de algún beneficio para mejorar su nivel de habilidad y seguridad personal. Rescate urbano de estructuras pesadas. Azote, tecnología de estructuras peligrosas. Es un área de responsabilidad de rescate que va avanzando en interés de los departamentos de bomberos y policía, ciertamente en una base mundial. Sin embargo, esta película se basará en los requerimientos únicos logístico, material, técnico, ambiental y cultural, únicos para el rescate de estructuras pesadas dentro de los Estados Unidos. Históricamente ha habido una necesidad de rescate de estructuras colapsadas desde el tiempo de los cavernícolas, donde las cuevas se venían abajo. En los tiempos modernos, con nuestras junglas de concreto, se ha creado una demanda única de aquellos que rescatan. Hay aquellos que piensan que la calidad estructural de estructuras americanas es tal que las lecciones que se aprenden de una estructura colapsada en otras partes del mundo no tiene importancia. Espero hacer notar que este no es el caso. Es cierto que las estructuras americanas están construidas a un nivel muy alto de calidad e integridad estructural. Sin embargo, las fuerzas generadas por desastres naturales y desastres hechos por el hombre de hecho sobrepasan las habilidades de estructuras americanas de sostener su integridad estructural. El terremoto moderado en San Francisco en 1989, huracán Hugo, etc., muestran que las estructuras bajo los estándares de los códigos de edificios se han derrumbado y se seguirán derrumbando. Es un hecho que debe mencionarse. Las estructuras en un estado colapsado son diferentes dependiendo de una multitud de factores involucrados en el eslabón colapsado, la forma, estructura, el peso de la estructura y las características de las fuerzas aplicadas. Mis experiencias me han enseñado que cada estructura individual colapsada es casi como la firma de una persona, son únicas dentro de ellas mismas, y el rescatista debe tener la mente abierta para ver las diferencias entre diferentes estructuras. El estar alertas de estas diferencias pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. También hay que recordar que hay generalidades entre diferentes estructuras colapsadas que se pueden aplicar correctamente en un 75% de los casos. Si damos una definición de rescate de estructuras pesadas como el rescate de estructuras colapsadas, complicadas y a veces peligrosas, comúnmente en un ambiente urbano de alta densidad, involucrando el uso de las fuentes de rescate con un alto presupuesto. Este video habla de esta definición de rescate de estructuras pesadas. Ahora vamos a adentrarnos a los componentes individuales de rescate de estructuras pesadas. Localización de vida. El equipo que localiza vidas es el reconocimiento de rescate urbano de estructuras pesadas.
Es la responsabilidad del equipo de localización de vidas reunir la inteligencia, la cual permitirá a las fuentes de rescate afocarse a áreas específicas que tengan más probabilidad de vida. Esto es crítico para acelerar el rescate y se torna más importante para el éxito del rescate en una proporción directa al alcance o magnitud del desastre. Durante la fase inicial de rescate, trabajarán más en conjunto con los topos para localizar y rescatar a aquellas víctimas a las que se puede llegar fácilmente sin la necesidad de otros componentes de rescate involucrados. Enseguida, el equipo localizador de vida puede identificar ubicaciones en las cuales las víctimas están conscientes y en realidad pueden ser escuchadas acústicamente por un oído sin ayuda. Perros para la localización de vida. Los perros localizadores de vida son extremadamente útiles en espacios abiertos y estructuras colapsadas limitadas. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, en un rescate sofisticado de estructuras pesadas, han restringido el uso práctico y hasta pueden desviar los esfuerzos del rescate. Científicamente, se debe de entender que el perro percibe o huele a una víctima atrapada en el punto preciso en donde las moléculas de aire salen de la estructura, como la lluvia en un techo goteando, donde la lluvia entra análogamente por donde sale el olor. Puede ser a lo largo de todo el edificio, muy lejos de la ubicación de la fuente real. Los perros generalmente son criaturas muy cariñosas y al igual que los humanos se estresan, agotan y existan emocionalmente con un rescate urbano de estructuras pesadas muy prolongado. También se puede distraer con el olor de comida, como por ejemplo un refrigerador abierto y aplastado que contenga carne. En algunas configuraciones estructurales donde no existe un flujo abierto de aire entre la víctima y el perro no podrá oler nada. Al rociar descontaminante en el lugar del rescate antes de que el perro entre a buscar, anula toda búsqueda y rescate por parte del perro. En la explosión de Guadalajara de abril de 1992 se encontraron víctimas por topos después de que los perros habían hecho la búsqueda. Tecnología para localizar vida. Hay una variedad de aparatos electrónicos existentes en el presente, disponibles que usan señales acústicas y sísmicas para localizar víctimas vivas. También existen analizadores de gases para localizar a los cadáveres detectando algún gas desprendido de los cuerpos en descomposición. La búsqueda de vidas es lo suficientemente importante y compleja. Para garantizar el tema principal en una película completa en la Biblioteca de los Sistemas de Vida de Cobb, parte de esta película también muestra los 9 aparatos localizadores de vida en el mundo que se demostraron bajo el patrocinio de la OFDA, Departamento de Estado de los Estados Unidos, en una competencia de localizadores de vida. La experiencia y el conocimiento de procedimientos comunes de respuesta a víctimas es la clave para la localización rápida tanto de víctimas vivas como de cadáveres. El conocimiento del interior de las estructuras colapsadas puede ser el factor más significativo para determinar dónde enfocar la actividad de rescate. El topo experimentado puede ver una estructura desde el exterior y apuntar las ubicaciones donde es más factible que las víctimas estén vivas, donde las víctimas estén muertas y las áreas que contienen la mayor concentración de cadáveres. Algunos ejemplos: generalmente cuando las estructuras de madera se derrumban, estas se rompen en muchos pedazos dentro del edificio. Esto permite la existencia de numerosos espacios o áreas seguras después del derrumbe. Consecuentemente, este tipo de estructuras tiene el porcentaje más alto de supervivencia. Se encontrarán víctimas vivas en espacios vacíos frente a un sofá, junto a los colchones, alrededor de los gabinetes de la cocina. En general, los objetos grandes y bultosos permitirán que existan espacios abiertos y seguros alrededor de ellos después del derrumbe, y estas son las áreas de rescate donde se debe comenzar. Las víctimas que se meten debajo de objetos como escritorios o mesas generalmente mueren inmediatamente. Al colocar su cuerpo en línea directa de la fuerza aplicada, estas víctimas mueren cuando la mesa o escritorio se aplasta hasta el suelo. En otras palabras, si se mete bajo algo que se aplaste, usted será aplastado. Si se pone junto a algo que le permita que exista un espacio seguro alrededor de este, usted probablemente estará a salvo. En el centro de un edificio de ladrillo, las víctimas vivas se encontrarán en los mismos espacios. Las paredes de ladrillo son diferentes. Tienden a romperse en pequeños pedazos o en ladrillos individuales. No habrá ningún espacio vacío existentes alrededor de estos objetos después del derrumbe.
El perímetro de esta estructura es la única área en donde hay una mayor probabilidad de supervivencia con la técnica de agacharse y cubrirse. El ponerse debajo de algo no es apropiado en un derrumbe total. Los edificios de muchos pisos construidos de acero o concreto son muy similares. El 95% de las víctimas vivas se encontrarán cerca del perímetro exterior de la estructura y la mayoría de estos sobrevivientes habrán salido por sí solos en los primeros 20 minutos después del derrumbe. Las víctimas que corren al centro necesitarán esperar a que se remueva todo el edificio arriba de ellas para poder ser salvadas. Estas son las víctimas a las que se les llama víctimas milagro, porque se les encuentra después de 10 o 12 días después del derrumbe. Desgraciadamente, estas son las víctimas que generalmente sufren el mayor tiempo y también una muerte agonizante. Las escaleras tienen una frecuencia de movimiento diferente a las demás estructuras. Cuando el movimiento está fuera de fase, la masa más grande de la estructura tirará la escalera. Las escaleras típicamente son las primeras partes del edificio que se derrumban. La probabilidad de muerte es casi segura y los escalones mutilan severamente a las víctimas. Los elevadores son muy similares a las escaleras en el sentido de que se derrumban al inicio. Sin embargo, puede suceder un evento extraordinario. Si el elevador llega al fondo antes de que la masa del edificio se derrumbe y el elevador no tiene una caída muy grande, es cuando sorpresivamente se encuentran sobrevivientes a remover el piso. En los estacionamientos subterráneos hay una alta tendencia a encontrar sobrevivientes. Los vehículos dejan grandes espacios vacíos alrededor de ellos después del derrumbe. Cualquier víctima que se encontrara caminando a su vehículo y no haya tenido tiempo de meterse erróneamente a su vehículo tendrá la mejor oportunidad de sobrevivir. Usted se encontrará sobrevivientes dentro de los vehículos si el peso de los pisos de arriba no es suficiente para aplastar el vehículo más allá del espacio requerido para sobrevivir. Las víctimas que se quedan en sus vehículos son generalmente las que mueren. Los lotes de estacionamiento y puentes de carreteras están construidos para soportar una carga pesada vertical. Desgraciadamente, las masas más grandes de estas estructuras terminan en un movimiento más grande a las ondas sísmicas horizontales aplicadas. Estas estructuras se colapsan relativamente fácil comparado con otras estructuras. Las víctimas vivas se encontrarán junto a los vehículos. Las víctimas muertas se encontrarán aplastadas dentro de los vehículos. El 99% de las víctimas localizadas en la sección media del freeway colapsado Nimitz murieron debido a las heridas del síndrome de aplastamiento. Un espacio seguro existía alrededor de los vehículos en el piso de en medio. Si a las víctimas se hubieran agachado junto a sus vehículos, en lugar de quedarse dentro, el 99% de las víctimas hubieran sobrevivido en lugar del 99% muerto. El área presidencial en el terremoto de El Salvador de 1986 es un ejemplo clásico de un colapso en forma acumulada o de pancakes, donde se involucran muchos escritorios entre las losetas. Las escuelas y edificios de oficina son generalmente de este tipo. La gran concentración de escritorios previenen que los pisos de arriba se rompan. Estas estructuras tienden a acumularse en forma de pancakes. Los escritorios individuales dan muchos puntos de soporte vertical a los pisos de arriba. Los escritorios tienden a aplastarse a la mitad de su altura original en el colapso o colapso posterior. Las víctimas que se encuentran debajo de un escritorio tienden a ser mutilados con excepción de sus pies que salen a los pasillos. Este tipo de edificios colapsados son los más seguros para los topos si ocurre un temblor posterior, ya que los escritorios ya llegaron a su límite de estabilidad. Es muy fácil buscar en este tipo de estructuras debido a los amplios corredores abiertos que quedan después del colapso. Las maniobras de los topos se pueden realizar relativamente sin obstrucciones. Por lo dicho aquí, los procedimientos de respuesta de las víctimas han resultado en un 95% de víctimas muertas. No importa en qué país o la causa del colapso, las víctimas que se aterrorizan y que no pueden meterse debajo de sus escritorios son las que tienen una mayor probabilidad de salvarse. Ahora entremos a la actividad más sofisticada del rescate urbano de estructuras pesadas, el rescate de una estructura de muchos pisos utilizando todos los recursos de rescate urbano de estructuras pesadas. Primero identificaremos las estrategias claves. Número 1. Si tiene áreas múltiples en gran escala de rescate urbano de estructuras pesadas, clara y apropiadamente asigne áreas de jurisdicción para los equipos, ya sean de diferentes ciudades o países. El propósito es el mismo, maximizar la efectividad de las fuentes logísticas, de material y estratégicas en el rescate
sin duplicar o reducir los esfuerzos. Cada participante en el rescate en los Estados Unidos está alerta de los graves problemas que las disputas de jurisdicción pueden provocar. Número 2. El rescate urbano debe llevarse a cabo con cualquier recurso que se tenga disponible. Aquellos oficiales que nunca han experimentado un desastre mayor deben darse cuenta que en un desastre mayor puede requerir de todo un nuevo juego de reglas. El método explicado en este video para la remoción de las losetas de un colapso en forma acumulada o de pancakes va a mostrar el rescate urbano de estructuras pesadas en su tipo más complicado, maximizando el uso de las fuentes más sofisticadas disponibles. Ya que el aprendiz entienda este rescate, todos los rescates serán cubiertos. Si no hay equipo disponible, el rescate se puede complementar usando los componentes restantes. Número 3. Coordinación y comunicación. Todas las actividades de rescate deben de llevarse a cabo simultáneamente. No se debe desperdiciar el tiempo. Es muy común que en muchos incidentes de rescate urbano, sus componentes conduzcan los esfuerzos de rescate contiguamente en vez de una base concurrente. Esto es un error muy grave. Las rivalidades y esfuerzos individuales deben dar lugar a un logro sinergético de equipo. La experiencia ha mostrado que la coordinación y comunicación continua entre los componentes del rescate resultarán en un esfuerzo seguro trabajando todos juntos. Lo que se quiere decir es que el tiempo que se requiere para rescatar a la víctima puede ser reducido a una quinta parte del tiempo que se necesitaría de otra forma. Número 4. Escríbalo en letras grandes con pintura fluorescente para que todos lo vean. Si se completó el rescate en alguna área, márquelo en la pared o la calle para que todos lo vean. Si hay algún cable eléctrico con corriente, fuga de gas o derrame tóxico, etc., márquelo. Ustedes se sorprenderían de ver cuántas veces se busca en un mismo edificio, mientras hay otros en donde no se busca. Aún en lugares grandes, hágalo claramente visible para que el turno en relevo lo vea. Cualquier información que sea de importancia deberá ser marcada para que todo el mundo lo vea. Número 5. En lo que se refiere específicamente a rescate urbano, se debe de entender que en un terremoto no es un evento sísmico único, sino que es una secuencia de movimientos sísmicos con miles de temblores que ocurren, muchos de ellos tan pequeños que no se pueden detectar con registradores sísmicos. Deben de estar alertas de que un temblor posterior, tan grande o más grande que el inicial, pueda ocurrir sin advertencia alguna, generalmente cuando es menos esperado. El jefe en el área del incidente debe colocarse en una perspectiva que le facilite vigilar de cerca y constantemente a todos los miembros del rescate. Recuerde estar en el lugar seguro y arriesgarse solo cuando sea necesario. Es muy sencillo. Si nada se le puede caer encima, se puede decir que es el lugar apropiado para estar. Anticipe. Vamos a comenzar con el cuadro del área de rescate urbano de estructuras pesadas para explicar los componentes, aplicación de metodología, responsabilidades e ubicación de los recursos del rescate urbano. La gráfica en la pantalla representa la vista desde arriba de un edificio de muchos pisos colapsados. Las líneas que se intersectan representan las vigas que descansan directamente debajo de las losetas. 2 grúas están colocadas para cubrir un área de trabajo tan grande como sea posible. El centro de maniobras también se muestra. Es de primordial importancia usar todos los recursos disponibles simultáneamente. Considere cada área de cubos unidos por vigas como un área de rescate por separado. En este ejemplo en particular, ustedes tendrían 20 áreas de rescate. Este acercamiento acelerará rápidamente el proceso de rescate y permitirá a muchos equipos de trabajadores realizar las mismas actividades de rescate en diferentes áreas del edificio colapsado simultáneamente. Usando las perforadoras, deben de perforar 2 hoyos en el centro de cada área con una separación entre ellos de aproximadamente 3 pies. Un cable con un lazo en cada cabo pasará a través de estos hoyos. Estos lazos del cable se deslizarán sobre el gancho de la grúa. Entonces, la grúa aplicará tensión a la loseta de manera que la loseta quedará firme y tensa.
La grúa no deberá levantar la loseta. La intención es hacer el área debajo de la loseta segura para los topos, eliminando la posibilidad de que la loseta se colapse o caiga. Un segundo personal de perforadora deberá estar cortando y abriendo perforaciones cuadradas de entrada, generalmente de 2 pies por 2 pies. Los topos podrán entrar de una manera segura debajo de las losetas para buscar víctimas. Un tercer personal de perforadoras deberán estar cortando un curso de aproximadamente 10 pies de ancho en el interior de las vigas. La gráfica en la pantalla muestra la loseta sin el concreto justo en el interior de las vigas. La loseta ya está lista para el personal del soplete, para que el personal del soplete corte la varilla expuesta en los 3 lados. Es un procedimiento de operación estándar usar cinta conductora para asegurar que el soplete encendido al final de un palo de 8 pies de largo. Esto permitirá que se lleve a cabo el corte de una manera segura a distancia. En este punto la grúa levantará la loseta en el aire. La varilla se doblará en el lado que aún queda unida a la loseta. Esto parecerá como una lata de sardina con la tapa abierta. Mientras la grúa mantiene el ajuste de la loseta, el personal de soplete cortará la varilla en el lado que falta. Después de que se corta la última pieza de varilla, la loseta se columpiará en el aire y se balanceará con el cable de la grúa actuando como su punto de apoyo. La grúa colocará la loseta en el centro de maniobras. El centro de maniobras deberá estar ubicado tan lejos como sea posible del lugar de rescate. Los bulldozers y cavadoras producen vibración desestabilizadora. Además, puede ser que sea necesario tener un personal de perforadora rompiendo las losetas en pequeños pedazos de suficiente tamaño para que quepan dentro de las cubetas de carga. El concreto ya está listo para ser cargado a los camiones para ser llevados al basurero. Vamos a considerar el tamaño de la loseta que pueda ser levantada por la grúa. El operador de la grúa debe entender y debe de estar bien alerta de cuánto peso es posible que la grúa pueda levantar sin romper el brazo o los sostenes del eje que detienen el brazo. Es necesario confiar en su juicio en lo que se refiere a saber cuánta loseta puede subirse en un solo levantamiento. Habrá muchos pedazos de escombro que deben removerse manualmente. Se debe de colocar una madera laminada a través de la estructura para hacer una rampa para poder bajar carretillas al centro de maniobras. Estas carretillas se pueden llenar con pedazos pequeños de concreto. Un segundo grupo de personas deberán formar líneas al centro de maniobras y pasarse de mano en mano los pedazos de concreto tan grandes como les sea posible. Generalmente en los desastres este recurso humano es proporcionado por el ejército, Boy Scouts, voluntarios o grupos similares. El comandante del lugar del incidente deberá estar colocado en una posición estratégica donde le sea posible ver a todos los componentes individuales de rescate conduciendo su trabajo. El técnico de localización de vidas, que utiliza su aparato electrónico, puede colocar sus ondas exactamente arriba de cualquier área donde se sospeche que exista un espacio o un área segura. Entonces puede checar si hay vida usando su aparato. La clave en el programa entero es asegurarse que todas las actividades se lleven a cabo simultáneamente. Frecuentemente en los desastres, los técnicos de localización de vidas interrumpen todo el demás trabajo mientras ellos checan si existe vida. Otras veces, los entrenadores de perros interrumpen todo el demás trabajo mientras ellas checan si existe vida. En ambos casos, es un desperdicio de tiempo tener actividades independientes. Solo bajo circunstancias extremadamente inusuales deberá de interrumpirse el trabajo. Por ejemplo, si los aparatos localizadores de vida detectan una señal débil de una víctima inconsciente, por consecuencia no está dando señales activamente. La ventaja del método de Cobb es que la operación entera ha sido terminada rápidamente y de una manera segura. No se ha puesto presión ni peso sobre la estructura o una víctima atrapada que se encuentre abajo, sino al contrario. Se ha quitado estrés y peso del lugar constantemente. Minuto a minuto, el lugar se ha vuelto más estable y seguro. Se puede encontrar una guardería con recién nacidos debajo de esta loseta, siendo rescatados rápidamente y sin heridas. Tantas grúas como se pueda, tantos sopletes como se pueda, tantas perforadoras como se pueda.
podrán trabajar cualquier número de áreas al mismo tiempo. La única limitación es la cantidad de recursos disponibles. Resumen: un desastre mayor es muy diferente a un rescate de rutina. Algunas veces se requiere de diferentes estrategias y procedimientos. Siempre recuerde, cada minuto significa una vida y cada error significa una muerte. Manténgase alerta y piense. Tome solo los riesgos necesarios. Preste atención. Siempre esté preparado para la excepción a la regla. Muchas veces algún civil se acercará al rescatista jurando que algún bebé está llorando debajo o dentro de algún edificio colapsado. Esto generalmente sucede en algún edificio donde ya se buscó por algún equipo de rescate o en el momento en el que el equipo acaba de terminar la búsqueda para reubicarse en otro edificio. En esto debe de usar su propio criterio. Lo que muchas veces sucede es que el civil tenga algún pariente dentro del edificio colapsado y por consecuencia no quiere que se abandone el edificio. El jefe del lugar del incidente debe utilizar su propio juicio para decidir la validez de las requisiciones del civil. La filosofía de Cobb es: considere a las víctimas vivas hasta que vea un cadáver que pruebe lo contrario.